Hola, mi nombre es Mario Abarca Rodríguez de Mecánica en Acción. Bienvenidos a todos los visitantes. Hoy vamos a desarrollar el tema de lo que es OD2 o diagnósticos de segunda generación en lo que es el tema de OBD2. Para empezar, los invito a que durante lo que es el desarrollo de esta sesión puedan realizar sus preguntas al chat. Por favor, comuníquense ahora mismo si están recibiendo bien la imagen, el audio. Si hay alguna interferencia, me gustaría que me la hagan saber mediante el chat. Y es necesario que vayan prestando atención a lo que vamos a desarrollar. Como ustedes recordarán, OE2 obedece a una de las políticas o normativas en cuanto a lo que es el sistema de emisión de gases. En las ciudades pobladas como California, la contaminación ambiental producto de lo que es eh, el lo que llamamos el congestionamiento vehicular o la alta densidad del flujo vehicular ocasiona que el smog y todas las sustancias contaminantes pues vayan causando estragos en la salud pública. Por esto, las entidades correspondientes, la EPA y la CARB, que son organizaciones en California, establecen una normativa llamada OE1, que fue la primera generación. Conforme se desarrolla el tema, vamos a ir explicando un poco de qué se trata esto. Para ver esto y para desarrollar esto me voy a apoyar en esta presentación de PowerPoint y ustedes pueden realizar sus preguntas al chat. Ok, empecemos con lo que es la reseña histórica, la evolución del OE2. Eh, Al inicio, en el año 88, la formulación de las leyes saca el primer sistema OE1 y comenzó a funcionar en California. Tenía, por ejemplo, monitores como la medición de combustible, recirculación de gases de escape y emisiones adicionales. Posterior a esto, OE1 se implanta en todos los vehículos, pero tenía una serie de aspectos negativos que tenían que seguir mejorados en una segunda edición. ¿Qué aspectos negativos podemos o contemplábamos en lo que fue la primera generación de los diagnósticos a bordo? Porque la palabra OBD quiere decir, por su acrónimo inglés, diagnóstico on board, o sea, diagnóstico a bordo o diagnóstico de primera generación. Dentro de los detalles que más se le ha criticado a la primera formulación del sistema OD1 es la cantidad de conectores para ingreso de escáner. Debido a que cada marca manejaba un conector diferente, y no solo un conector, a nivel de lo que son códigos, se manejaba por cada marca una lista enorme o corta, ya sea, de códigos. Entonces, eso imponía, por así decirlo, un reto al técnico que tenía que tener un equipo pues que cumpliera con todas las diferentes gamas de escáner, de códigos. Otro detalle importante que vamos a ir reseñando es lo siguiente. En OBD1 los monitores eran muy limitados. El degrado de los componentes, pues así decirlo, no era denunciado por la luz 1000. Recordemos que cuando me refiero a la luz 1000 me refiero a la luz de chequeo de motor, o en algunos libros o textos se marca como lo que nosotros conocemos es luz cell, por su acrónimo en inglés. Ok, la introducción. Sistemas de autodiagnóstico a bordo o sistemas de diagnóstico a bordo. La primera generación, como estábamos mencionando anteriormente, nace en el 88 y se prolonga casi a finales del año 1995, donde aparece esta segunda generación OBD2. En esta segunda generación, por así decirlo, se moderniza, se implementa monitores modernos, la esquemática de la computadora, el proceso de diagnóstica de la computadora es más preciso. Y no solo eso, sino que algunos elementos que no fueron contemplados en la primera emisión de OD1 son contemplados en esta segunda. Por ejemplo, un sensor de oxígeno cuya respuesta en el tiempo se hacía más lenta en función de su vejez, por así decirlo. La segunda generación de OE2 lo denuncia con
código y hace encender la luz de chequeo. Existen monitores y sistemas, por así decirlo, muy avanzados que ayudan a mejorar esta condición diagnóstica. ¿Cuáles eran las desventajas de OV1? Bueno, como decía, aquí hice una anotación en donde expuse cuáles fueron las desventajas del sistema OV1. Estas desventajas marcaron el final de lo que fue la generación OV1. Por aquí podemos leer, el sistema no evidenciaba elementos cuya respuesta era lenta por el degrado del tiempo. El catalizador, los sensores de oxígeno, conforme avanzan en el tiempo pierden capacidad. Esto no era denunciado, puesto que no había monitores que los vigilaran. Otro problema era los códigos designados variaban según la marca del vehículo. Lo mencionábamos al inicio. Al pasar de una marca a otra, teníamos diferentes tipos de códigos. Por ejemplo, un código 14 en Toyota era diferente a un código en Nissan, en Mitsubishi. Esto hacía que para el técnico la acción diagnóstica fuera un poquito más compleja. Y tenía que manejar más números, claro, por supuesto, puesto que un solo número era una falla diferente en cada uno de las marcas correspondientes. No todos los componentes relacionados con emisión de gases eran denunciados. Sí, lo vimos anteriormente. Un sensor de oxígeno que, como ustedes saben, funciona por la, la cantidad de cambios de estado de rico a pobre, que es una especie de frecuencia. Cuando envejece esta función, este cambio de estado de rico a pobre, va haciéndose muy lenta. Y en OBD1 no era denunciado por la luz LED. Otro problema que acarreaba lo que es la generación OV1 era que cada concesionaria contaba con un respectivo escáner de fábrica. Y si bien es cierto, cada taller debería tener un escáner que cubriera gran amplitud de marcas, aquí no se daba eso. Aquí había que estarle comprando cartuchos y a veces el cartucho no se conseguía, había que traer otro escáner y otro. Y al final íbamos a tener una gran cantidad de escáner para un mismo fin. El costo de un escáner es alto, producto de la diversidad de sistemas. Claro, al tener que tener esta complicación el escáner, el costo del escáner, pues relativamente se incrementaba. Elementos tan importantes como el catalizador no eran monitoreados. Como la gestión diagnóstica era muy por encimita, muy leve, el catalizador, el EVAP, algunos elementos relacionados con el sensor de oxígeno o funciones no eran monitoreados ni denunciados oportunamente. Luego, el fuego perdido no era determinado a tiempo. Muchas veces se presentaba una falta de chispa y ocurría que no se denunciaba eh, lo más prontamente posible. Recuerden que la capacidad de los sistemas OV1 y sus características eran precisamente eso. Desde el momento que aparecía la falla, la corrección más inmediata y más prontamente posible tenía que darse. Sin embargo, en OE1 esto pues no se cumplía fielmente. Introducción. Para empezar vamos a dar el concepto de lo que es OE2. Podemos decir, exclamar que OD2 es un sistema de diagnóstico a bordo de segunda generación, reglamentado a partir del año 96, establece los patrones y límites en cuanto a emisiones de contaminantes. Apunta a la detención y diagnóstico de problemas relacionados con emisión de gases. Si bien es cierto, esto que estamos diciendo es toda una realidad, también no se tiene que dejar por fuera lo que es que como normativa que es, está dentro de un marco jurídico
en donde los vehículos tienen que cumplir no solo a nivel de emisiones, sino las capacidades de ingreso diagnósticas que tienen y agregándoles también que cada escáner, cada código era debidamente protocolizado. ¿En qué sentido? Bueno, que había un formato para los códigos, hay un formato para los códigos, un formato para lo que es el traspaso de información. Esto hace que OV2 se convierta pues en uno de los elementos más importantes en lo que es el control de emisiones de gases. Podemos decir que es una normativa. OE2 obedece a una normativa. Modos de diagnóstico. Bueno, para empezar a hablar de esa normativa que impone las reglas de OE2, los escáneres que son oficializados y englobados dentro de esta política OE2 tienen que tener al menos modos de diagnóstico que vamos a citar a continuación. Cada modo de diagnóstico podemos conceptualizarlo como una especie de estrategia de diagnóstico. La manera en que el escáner, recordemos algo, el escáner en sí propiamente no tiene la información, él lo que hace es un enlace y extrae la información del procesador del vehículo. En este caso, la capacidad que tenga el escáner para extraer esa información y mostrarlo en su display tiene que ser bastante amplia, puesto que para los modos de diagnóstico vamos a ver que hay entre 9 y 10 modos de diagnóstico. Algunos son complejos, algunos son muy sencillos, como lo vamos a ver a continuación. El modo número 1 de diagnóstico se llama PIP, por sus acrónimo en inglés, quiere decir identificación de parámetros. Es el acceso a datos en vivo, valores analógicos digitales de salidas y entradas. Es el input o el output de la computadora. Este modo es también llamado flujo de datos. Aquí el escáner en su pantalla muestra un display. Ese display va a contener toda la información necesaria para una buena gestión diagnóstica. Ejemplo, me va a dar valores como sensor de temperatura de coolant, sensor de temperatura de aire, sensor de temperatura de aceite y de combustible en algunos casos, revoluciones, unidades de consumo de aire en gramos por segundo. Todo esto se convierte en lo que nosotros conocemos como el data stream o flujo de datos. Permite en tiempo real lecturas por parte de los sensores y actuadores, permitiendo realizar diagnósticos más certeros y con un criterio de juicio mayor. Bueno, ¿para qué quiero yo la capacidad de modo 1? Bueno, es que con esta capacidad yo puedo entablar relaciones entre valores y corregir, no solamente corregir, más bien diagnosticar y corregir más prontamente una malfunción. Ok, antes de continuar desarrollando el tema, les propongo que ya pueden ir haciendo sus consultas vía chat. Yo con gusto les voy a responder. Y no solo eso, sino que hoy no vamos a terminar todo el tema por lo amplio que es, pero vamos a avanzar lo más que se pueda. Y durante el proceso, como les repito, si hay alguna duda referente a términos que usamos aquí o a conceptos, me la pueden hacer llegar por vía chat. Modo número 2, acceso al cuadro de datos congelados. Esta es una función muy útil del OD2 porque la ECU toma una muestra de todos los valores relacionados con las emisiones en el momento exacto de ocurrir una falla. De esta manera, al recuperar estos datos, podemos conocer las condiciones exactas en las que ocurrió dicha falla. Solo existe un cuadro de datos que corresponde a la primer falla detectada. Esto es como frizar o congelar el evento. Muchas veces vamos en carretera y por X malfunción se da una falla. La computadora es consciente de esto, pero ve que la falla desaparece. Entonces, la estrategia es frizar. ¿Qué es frizar? Es montar o recrear el escenario, grabarlo y hacer que el técnico mediante esta modalidad que se llama datos congelados o por sus siglas en inglés, por su nombre en inglés, Freeze Frame Data,
En esta condición, el técnico recurre a este modo diagnóstico número 2, accesa a esa información y su criterio de juicio aumenta notablemente. La idea es simplemente tener más capacidad diagnóstica, más capacidad diagnóstica. Y muchas veces, como la falla no es constante, sino que se presenta en determinadas condiciones, nosotros podemos ir con este modo de diagnóstico, irla acorralando. Y aparece en una de las funciones de diagnóstico del escáner llamada, como le repito, datos congelados. Después vamos a hacer una demostración ya en tiempo real. Más adelante les comunicaremos en qué momento. Ok, modo 3. Este modo permite leer en memoria todos los códigos de falla o DTC. El término DTC es muy utilizado en lo que es la jerga de OV2 o el vocabulario de OV2. Por sus siglas en inglés, DTC significa Code Trouble Data o códigos de malfunción. Y en el modo 3 nosotros tenemos acceso a esos datos de códigos de malfunción. Recordemos que hay códigos pendientes y códigos reales. Después abarcaremos en el transcurso de esta sesión lo que son códigos pendientes, códigos duros. Es bueno que el técnico maneje toda esta temática para, como le digo, incrementar más su capacidad de diagnóstico. Modo número 4. En este modo se pueden borrar todos los códigos almacenados en la PCM, incluyendo los cuadros de datos congelados. Cuando nosotros aplicamos el modo 4, nosotros podemos desaparecer los códigos vía escáner. Estos códigos muchas veces son la causa real del problema, pero no siempre lo que el código diga es real. El técnico tiene que ser muy consciente de esto a la hora del diagnóstico. Muchas veces llegamos y si el código de malfunción nos apunta, por ejemplo, a una válvula de control de purga, inmediatamente la cambiamos. La cambiamos, hacemos que el cliente incurra en un gasto mayor y al final revisamos otra vez y nuevamente nos vuelve a aparecer el mismo código. Era producto de otro tipo de falla. Sin embargo, la computadora lo registra así porque recuerden que ella tiene monitores y no solamente tiene monitores, sino sus gestiones de diagnóstico obedecen a un escenario que ella tiene en lo que nosotros llamamos en su programación. Y muchas veces lo que ella dice sí es cierto, pero está errado por valores que le son incorrectos, producto de un factor externo. Entonces, siempre que hay un código apuntando un elemento, no sustituyamos el elemento hasta que hagamos la comprobación. Siempre es bueno hablar con el cliente. Recuerden que lo que es la corrección de fallas está apoyado mucho en la manera en que nosotros abordemos el daño. Siempre agarramos al cliente, investigamos con el cliente, después sigue una revisión meramente visual que nos va a ir llevando hasta el último punto, que es el uso del escáner. No siempre el escáner va a ser lo primero que hagamos, porque muchas veces, como les repito, no es la manera ideal de abordar un daño. Modo 5. Este modo de diagnóstico devuelve los resultados de las pruebas realizadas a los sensores de oxígeno para determinar el funcionamiento de los mismos y la eficiencia del convertidor catalítico. Esta prueba depende del escáner, el tipo de escáner y su complejidad que tenga. Nos separa lo que es el diagnóstico de los sensores de oxígeno. Algunos escáneres muy complejos nos dan no solamente valores de voltaje nos dan una media, nos dan un promedio de dónde marca él. Algunos me grafican en esta función, algunos otros me tiran inclusive los cambios de estado de rico a pobre y es muy específica la prueba modo número 5, pues nos abre relativamente
las puertas y a lo que es el sensor de oxígeno para determinar el funcionamiento y la eficiencia del convertidor catalítico. Sabemos que el sensor de oxígeno, cuando su uso es, su funcionamiento es óptimo, es cuando el sensor, cuando el catalizador se optimiza y tiene más poder de disminuir la toxicidad de los gases emanados. Modo 6. Este es uno de los modos más complejos para el técnico que no está pues muy empapado de lo que es la tecnología OE2. No conoce exactamente cómo funciona el modo número 6. Primero, no todos los escáneres tienen la capacidad de meterse a modo de diagnóstico número 6. Este modo está relacionado con pruebas, como dice aquí, permite obtener los resultados de todas las pruebas de a bordo. El modo 6 permite comparar unos valores provistos por el escáner con valores provistos por el fabricante y de esa manera cruzar información y anticipar si el código está por venir. En algunos estados el modo 6 es utilizado para la comprobación de la eficiencia del control de emisiones que tenga el vehículo. Por ejemplo, algo así comparado como en lo que en Costa Rica llaman revisión técnica vehicular, le aplican el modo 6 y ellos saben si ese vehículo se avecina a un código de mal función relacionado con lo que es, lógicamente, emisión de gases. Este modo 6 tiene, por ejemplo, algunas complejidades como lo que es código hexadecimal y su interpretación amerita de cierta prestancia. Nosotros vamos a hacer una demostración en donde vamos a explicar un poquito esto, lo del modo 6 ya de manera práctica y vamos a explicarles a ustedes, a los participantes, cómo es que logra el escáner establecer este modo diagnóstico. Ok, aquí tenemos lo que es el modo 7. Este modo permite leer en memoria de la ECU todos los DTC pendientes. Nosotros sabemos que un DTC o un código de malfunción establecido propiamente por luz, o sea, por una luz encendida, activada de lo que es la luz 1000 o luz de chequeo motor, como se llama en español, obedece a un código de malfunción. Pero el código de malfunción tiene sus raíces en alguno de los sistemas que está fallando. Sistema de chispa, sistema de alimentación de combustible, alimentación de aire. No obstante, por la arquitectura que tienen y cómo están definidos y protocolizados estos códigos, nosotros tenemos que saber que hay códigos pendientes, con datos congelados, que es otra cosa. Existe el código tipo A, tipo B, tipo C, y es importante pues meterse un poquito de lleno a esto. Sin embargo, en modo 7 sepan que de una manera sencilla permite leer en memoria códigos albergados, ya sean pendientes o sean códigos que sean duros, ya evidenciados por una luz de chequeo motor. Ok, modo 8. Este modo permite realizar la prueba de actuadores. Con esta función, el mecánico puede activar y desactivar actuadores como bombas de combustible, válvulas de ralentí, etc. En modo 8 es lo que nosotros podemos decirle pruebas activas. Algunos escáneres me permiten a mí, pues, activar, por ejemplo, el abanico, algún tipo de solenoides y actuadores. Esto con qué fin, bueno, para ampliar el espectro de nuestro diagnóstico. La capacidad diagnóstica crece cuando nosotros podemos inclusive manipular los inyectores. Y no solo eso, sino que al probar un elemento vía escáner, nosotros confirmamos que el circuito implícitamente está en óptimas condiciones. Ok, vamos a ver, a continuar con este otro temita y dejamos los modos de diagnóstico en 8. Pasamos a ver lo que es el formato de los códigos. Ya el escáner está en la capacidad en su display de mostrarnos un código de malfunción. Como les repito, los códigos de malfunción obedecen a
problemas que se presentaron en alguno de los tantos sistemas que acompañan a lo que es el sistema OE2. El formato de código SAE J2012 lo contempla lo que es OE2 y establece una globalización del formato que el código. O sea que el código que usted va a ver aquí, lo verá en China, lo verá en Canadá y lo verá en cualquier parte del mundo porque fueron universalizados. Este código con sus letras, su sistema alfanumérico, permite que si un código es, por ejemplo, como el PO115, si es una falla a nivel del sensor de coolant, ese PO115 sea interpretado, no importa el idioma ni la locación geográfica, de igual manera a nivel mundial. Vamos a trabajar un poquito en lo que es este tipo de códigos. Por ejemplo, aquí tengo la P. Donde está la P, vamos a empezar diciendo que son códigos relacionados con motor o transmisión. Por eso se llaman powertrain. Y aquí en este P, la letra también puede ser B y me indicaría códigos de carrocería relacionados con todo lo que es carrocería, bolsas de aire y algunos tipos de seguridad activa y pasiva. Códigos C, que son chasis como frenos y algunos otros elementos propios de lo que es chasis. Y códigos U relacionados con lo que es el multiplexaje o viaje de información, que es importante. Entonces, en esta P va lo que es el sistema que pueda estar implicado en el daño. Para hablar un poquito del siguiente número, puede ser 0 o 1. Si es 0, es genérico SAE, o sea que es un código general globalizado. Si es 1, es un código relacionado con la agencia, ya sea Toyota, Nissan, Honda. Es un código de cuna que llaman, nacido de su propia agencia, y muchos escáneres no tienen el acceso a este tipo de códigos. Por ejemplo, tengo aquí el 1. Este número que está aquí puede ser de 1 a 8 y cada número, por así decirlo, sitúa al problema en alguno de los sistemas específicos del vehículo. Por ejemplo, encendido, alimentación de aire, y sistemas de control de emisiones evaporativas. Y son 8 sistemas. Después vamos a explicar de 1 a 8 qué sistemas involucra. Y no solamente el sistema que involucra, sino la centena de números de código que obedecen a ese sistema específico. El 3-7 o los últimos 2 dígitos es la designación de la falla ya propia del sistema. En la siguiente ilustración vamos a apreciar, por ejemplo, que la descripción de 1 a 8, qué sistema está siendo afectado. Por ejemplo, en la siguiente ilustración habla de los sistemas específicos. Me devuelvo al anterior para ver de dónde sale esto. Repetimos, la primera letra, si es P, es fallas de motor y transmisión. Si es B, es carrocería. Si es C, es chasis. Y si es U, códigos relacionados con lo que es el transporte de información o el intercambio de información. En este otro espacio es un 0 o un 1. Si es 0, genérico, globalizado, mundial, es aquí el mismo y en China. Y 1, pues es código propio de agencia y cambia de una agencia a otra. El 1 es lo que vamos a ver a continuación, sistemas específicos. Van del 1 a 8 y hace alusión a lo que son cada uno de los sistemas específicos. Por ejemplo, el 1 significa dosificación de mezcla y están cobijados con la primera centena, que va de PO100 a PO199. Es la primera centena y son códigos relacionados con aire y combustible. Algunos códigos que se presentan ahí son, por ejemplo, el MAF, sensores de ingreso de aire al motor que puedan presentar algún daño.
Ok. Referente al sistema específico 2 es dosificación de mezcla, solo circuito de inyectores. Va del PO200 al PO299. Tiene que ver con respuesta lenta de los inyectores, problemas de entradas, de alimentaciones y de salidas. Y el 3, sistema de encendido o falla del cilindro. En este caso va desde el PO300 al PO399, obedece a lo que son problemas de chispa, ausencia de chispa. Por ejemplo, transistores de poder, bobina scope, módulos de encendido, problemas de alta tensión en un cable son denunciados por la carencia de la chispa como juegos perdidos, PO300. Y luego en lo que es el sistema específico 4 son sistemas auxiliares de emisión de gases, PO400, control de velocidad, en el sistema específico 5 tenemos control de velocidad del vehículo y sistemas de control de velocidad de mínimo, PO500. En el sistema específico 6, circuitos de salida de la computadora, PO600. Transmisión, ya esto obedece propiamente a lo que es transfer y algunos otros sistemas, PO700. Y esto que es transmisión obedece a lo que es diferenciales bloqueados, sistemas de, por ejemplo, eh, lo que nosotros conocemos como sistemas CVT y todo eso está cobijado en lo que es el PO800. Ok, vamos a esperar algunas preguntas por parte de los visitantes. Vean que el tema es bastante largo, lo vamos a hacer en 2 o 3 sesiones. Posteriormente les avisaremos cuando vamos a culminar con otra sesión o 2 sesiones más. Va bien la parte práctica también. Y muy importante que nos hagan llegar sus preguntas. Vamos a dar respuesta a todas aquellas preguntas relacionadas con la primera parte. Después de esto, lo que vamos a ver posteriormente ya involucra lo que son correctores de mezcla. Y no solo eso, sino que vamos a explicar muchos de estos conceptos, pero ya de una manera más profunda, tal vez utilizando videos. Y es importante que nos hagan saber si el tema pues ha cumplido sus expectativas. Voy a ver aquí en este momento, a ver, eh, bueno, aquí hay una pregunta para el señor Marcos. Dice, mi vehículo es marca Toyota, versión americana, año 94, tiene OE2. Bueno, vamos a explicarle al señor Marcos que la tecnología OE2 arranca en el 96. Sin embargo, en algunas ediciones de vehículos ya desde el 94 estaban contemplando lo que iba por venir. Entonces vamos a encontrar que algunos tenían conector de los dos tipos, conector genérico y conector de agencia. Y el conector OV2, aunque estaba con sus 16 entradas, conector J1962, sí podía en algunos casos ingresar a cierto tipo de información. Y en algunos casos solamente estaba el conector como prevista y normalmente en lo que eran las versiones americanas en el año 94, la gran mayoría no estaban cobijados bajo la norma OD2. José dice, los vehículos que venden las agencias como Nissan, Toyota, Hyundai son OD2. Bueno, en esta parte vamos a decir que las agencias eh, hacen sus vehículos en función del mercado que vayan a ser vendidos. Por ejemplo, Japón, si va a ingresar vehículos a Norteamérica, pues esos vehículos tienen que ser cobijados con los controles de calidad que son muy, por así, esos estándares de calidad son muy severos. Entonces van con toda la normativa OE2. Es obligación para poder ser vendidos que los cobije esta normativa. Sin embargo, para nosotros, los países subdesarrollados latinoamericanos, ellos los vehículos que nos ingresan no son cobijados bajo esta normativa. Y es bueno que ustedes informen. Es obvio que es de mayor calidad un vehículo que lo cobije una normativa como la OE2. Gerson,
Dice, los vehículos chinos pueden ser OE2. Y bueno, aquí hay un detalle muy importante que ustedes tienen que manejar. Los vehículos chinos a veces quiebran, por así decirlo, con muchas de las normativas a nivel mundial. Sin embargo, si ellos decidieran vender en el mercado americano, tienen que acogerse a lo que ellos le piden. Entonces, hasta el momento yo no tengo razón de algún vehículo chino vendido en Estados Unidos. Por el momento no lo sé si existe, pero sí es bueno que sepan que si ya hay alguno ahí circulando, es porque ya se acogió a lo que es la normativa OE2. Ahí nos pueden seguir haciendo sus preguntas. Es importante que desarrollar un poquito más el tema y que ustedes pues interactúen para hacer más amena lo que es la exposición. Vamos a continuar con la diapositiva siguiente. Vamos a hablar sobre monitores. Hay que explicar muy bien lo que son los monitores. La normativa OE2 dentro de sus reglas que tiene, de sus normas, establece que cada sistema tiene que tener monitores y que esos monitores estén vigilando cada uno de los sistemas que colaboran a lo que es el control de emisión de gases. Por ejemplo, monitores continuos. Por ejemplo, tengo a este tipo de monitores, se les llama continuos porque su gestión diagnóstica se hace constantemente. Desde que volcamos la llave, ellos ya empiezan pues a efectuar todas las estrategias para verificar si el sistema cumple o no cumple correctamente. Por ejemplo, dentro de estos monitores continuos que se están dando, les repito, en todo momento del uso del vehículo, inclusive cuando volcamos la llave, está falta de chispa o misfire por su designación en inglés, fuego perdido, que vigila que la ausencia de una chispa no vaya a dar al traste con el daño inmediato del catalizador. También tenemos el sistema de combustible que en todo momento está viendo las condiciones de mezcla, no permite momentos muy extensos de riqueza de mezcla y esto lo hace con la consigna de proteger siempre a lo que es el catalizador. Otro tipo de monitor continuo se llama monitoreo comprensivo de componentes. Eso es la racionalidad de los sensores, o sea, que cada sensor esté trabajando con su debida alimentación, su debida tierra y sus lecturas obedezcan a una razón lógica real. Valores demasiado extensivos en sus marcajes son denunciados con códigos. Sus iniciales son MCC. Bueno, aquí la podemos ver, simplemente lo que pasó fue que esto tapó ahí las letras. Monitores no continuos, esos son los que son, por así decirlo, ejecutados, son el producto de pruebas llamadas ciclos de manejo, ciclos de conducción, y la computadora, por así decirlo, la computadora sabe cuándo aplicar este tipo de monitores. Como no son continuos, tienen que recrearse escenas que favorezcan el diagnóstico de los elementos que vamos a citar a continuación. Monitor de chispa. Este se realiza para ver que la chispa esté saltando normalmente con su kilovoltaje adecuado. Este monitor, la computadora muchas veces lo cierra y lo determina como un código pendiente mediante la ejecución de ciclos de manejo. ¿Qué es un ciclo de manejo? Bueno, un ciclo de manejo es el uso normal del vehículo en donde se tiene que cumplir ciertos parámetros para poder ejecutar el monitor, como por ejemplo temperatura, eh, temperatura normal de funcionamiento de motor, eh, cierta cantidad de carga del motor, lo que nosotros llamamos el load. Son varios aspectos ahí externos que se tienen que cumplir. Bueno, dice que siguiendo con el tema de monitores continuos, está el monitor de sensor de oxígeno calentado, o sea, obedece a lo que es el calentador del sensor de oxígeno.
Este calentador se tiene que probar mediante lo que es una activación. En un determinado momento la computadora elige el momento ideal y aplica lo que es una tensión ahí para probar que la resistencia del sensor de oxígeno esté cumpliendo con su rol. También tenemos el monitor de la EGR, que me dice no solamente cuándo ocurre el evento EGR, sino la cantidad de gas que se recicla. Después está el monitor del EVAP, que es relacionado con lo que es el sistema evaporativo del vehículo, monitor de alimentación de aire y monitor del catalizador. Por el momento vamos a terminar, vamos a concluir esta sesión agradeciéndoles a los que se unieron a nosotros y dejando próximamente el desarrollo de la segunda sesión. Previo aviso, los invito a que participen. Les agradezco mucho.